hemos sido convocados por la Comisión Permanente en régimen de llamado a sala, ¿verdad?, para, en primer lugar, proporcionar información sobre la decisión del Poder Ejecutivo relativa al pago de tributos del señor Francisco Casal y eventualmente del llamado Grupo Casal. Señor Presidente, en primer lugar formularemos una serie de consideraciones sobre los antecedentes del dictado de la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 15 de noviembre de 2013, que en nuestro entendimiento no comprometen la reserva fiscal a la que estamos obligados. En el año 2008, la Dirección General Impositiva solicitó la adopción de medidas cautelares a los integrantes del Grupo Casal ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo civil de primer turno, según consta en el expediente 2-8927/2008. Ese mismo año, y por resolución del Director General de Rentas número 1364/2008 del 5 de septiembre de ese año, se formuló denuncia penal ante la justicia competente por el delito de defraudación contra el denominado Grupo Casal, sustanciándose la misma ante el juzgado letrado en lo penal de 17º turno. El 16 de julio de 2009, el titular de la sede penal, haciendo lugar al pedido fiscal, desestimó la denuncia formulada por la Dirección General Impositiva y dispuso el archivo de las actuaciones. Reitero, el juez penal desestimó, un año después de presentada casi, la denuncia formulada por la DGI. Posteriormente, el 15 de septiembre de 2009, la Dirección General Impositiva dictó lo que se llama el acto de determinación, contenido en la resolución 1521/2009, por el que se declaró a un conjunto de personas físicas y jurídicas, Grupo Casal, como conformando una unidad económica administrativa a todos los efectos tributarios. Se determinaron respecto a esa unidad obligaciones por tributos, declarando a la unidad incursa en mora e imputándole las infracciones de contravención y defraudación. Contra dicha resolución de la Dirección General Impositiva se agotó la vía administrativa, adquiriendo entonces el referido acto y sus ampliaciones la calidad de firme. Con fecha 18 de junio de 2010, la mayoría de las personas físicas y jurídicas presentaron demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en los autos caratulados Casal Fernández Francisco y otros contra el Estado, Ministerio de Economía y Finanzas, acción de nulidad, ficha 367/2010. Al momento de sustanciarse el recurso jerárquico, este Ministerio de Economía resolvió con carácter de medida para mejor proveer pasar los obrados en consulta al señor fiscal de gobierno de segundo turno, doctor Miguel Toma. Compulsada la documentación y analizada la misma, el señor fiscal, en dictamen 228/T/2011 del 7 de junio de 2011, sugirió recabar la opinión técnica de un especialista externo a fin de apreciar la objetividad de los hechos y el derecho aplicable que lo ilustrara acerca de si la actividad desarrollada por el Grupo Casal se encontraba o no gravada por IDIC, IVA e impuesto al patrimonio. El experto también debería pronunciarse sobre la existencia o no de elementos capaces de determinar si se había configurado la infracción de defraudación y eventualmente si la prescripción habría ocurrido por no haberse verificado una causal de ampliación del plazo de prescripción de la deuda. Con dicho pronunciamiento solicitaba que volvieran los obrados a su dictamen. El 22 de septiembre de 2011 dictaminó en carácter de especialista externo el doctor Juan Manuel Albacete, del estudio Buyer y Regules, profesional que fue consultado en lo que refiere a la configuración de la infracción de defraudación
así como también en cuanto al posible acaecimiento de la prescripción de tributos determinados. En ese entendido, el profesional emitió dictamen en los siguientes términos. Primero, el administrado no ha realizado un acto fraudulento, pues no ha actuado con engaño u ocultación, sino que ha actuado manifiestamente en el entendido de que no debía tributar, en función del asesoramiento de sus profesionales de confianza, en su mayoría catedráticos y profesores con grado en la Universidad de la República, en el sentido de la no gravabilidad de la operación. Segundo, la actividad del Grupo Casal era pública y notoria, conocida a través de todos los medios periodísticos y por la propia administración fiscal, lo que impide que pueda hablarse de engaño u ocultación. Tercero, si bien existen dos jurisdicciones distintas, la penal y la contencioso administrativa, que pueden expedirse sobre si existe respectivamente el delito de defraudación y la infracción de defraudación, tratándose de figuras de casi idéntica tipicidad, debe tenerse presente que luego de una exhaustiva instrucción se dispuso el archivo de la denuncia penal realizada por la Dirección General Impositiva, prácticamente en base a los mismos fundamentos que la imputación formulada en sede administrativa, al no hallar la Fiscalía fundamento suficiente para deducir acusación. Con respecto a la interrogante planteada sobre el plazo de prescripción a aplicar, el especialista concluye que surgiendo del expediente que en el año 1998 y especialmente en el año 2002 la DGI conoció cabalmente la operativa del denominado Grupo Casal, no se verifica en la especie el elemento esencial que justificaría la extensión del plazo de prescripción a 10 años, por lo que el mismo debe limitarse a los 5 años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho grabado. Vuelto el expediente a consideración del fiscal de gobierno, este comparte en lo sustancial las conclusiones del dictamen del especialista externo convocado, aconsejando en definitiva revocar parcialmente la resolución 1521/2009 del 15 de septiembre de 2009 en lo que concierne a infracción de defraudación y la extensión del plazo de descripción. El fiscal sugiere esto en el dictamen 423/T/2011 del 18 de octubre de 2011. El señor fiscal de gobierno de segundo turno, entonces, en ambos dictámenes, constató una serie de apartamientos de índole formal y sugirió el inicio de una investigación administrativa en la Dirección General Impositiva para determinar o comprobar la existencia de los actos o hechos irregulares que llevaron a decidir el acto de determinación y eventualmente aplicar los correctivos pertinentes. Una palabra con respecto a este tema de los vicios formales, de los 2000 vicios formales, que básicamente creemos que casi en su totalidad se explican por el hecho de que el expediente se procesó con fotocopias simples en lugar de fotocopias autenticadas por escribano. Y ahí un poco lo que planteó en su momento la Dirección General Impositiva es que entendía que las fotocopias simples tenían la validez necesaria porque habían sido documentación presentada, proporcionada por el propio contribuyente. O sea que ahí explica básicamente ese número abultado a que se hacía referencia de los 2000 vicios de forma. El Ministerio de Economía y Finanzas dictó resolución del 1 de noviembre de 2011, por la cual resolvió en su numeral primero encomendar a la Dirección General Impositiva la instrucción de una investigación administrativa a efectos de determinar deficiencias de orden procedimental en el desarrollo del trámite, que culminó con el dictado de la resolución del señor Director General de Rentas del acta de determinación, ¿verdad?, la 1521/2009,
conforme las observaciones formuladas por el señor fiscal de gobierno de segundo turno en los dictámenes 228/2011 y 423/2011 del 7 de junio y el 18 de octubre de ese año respectivamente, con el fin de establecer las medidas necesarias para evitar su reiteración en el futuro. El 30 de noviembre de 2011, por resolución del Director General de Rentas número 1887/2011, se dispuso la instrucción de una investigación administrativa, la cual arribó a las siguientes conclusiones. Primero, inexistencia de deficiencias de orden adjetivo en la documentación señalada por el señor fiscal de gobierno de segundo turno, con especial referencia a su admisibilidad como prueba en el expediente administrativo con anterioridad al dictado de la resolución 1521/2009. Y a su vez, en segundo lugar, se sugirió la adopción de medidas necesarias de orden procedimental que deberían adoptarse por parte de la Dirección General Impositiva para optimizar los procesos y para precaver eventuales deficiencias de índole formal. Reitero, los vicios principalmente referían al hecho de las fotocopias simples versus las fotocopias autenticadas. Girados los obrados para adoptar resolución, el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el recurso jerárquico oportunamente interpuesto, este Ministerio dictó resolución de fecha 1 de noviembre de 2011, donde dispuso la revocación parcial del acto de determinación, originario exclusivamente en los siguientes puntos. La liquidación debería efectuarse sobre la base de un plazo de prescripción de 5 años y no de 10 años como figuraba antes, y se revocaba la infracción de defraudación, que era la que implicaba los montos mayores de la demanda original. O sea que el Ministerio, esencialmente en esta resolución, toma las opiniones tanto del consultor externo, doctor Albacete, como del fiscal de gobierno de segundo turno. A esta altura del tracto procedimental, lo único que permanecía firme respecto a la pretensión de la Dirección General Impositiva era la determinación de tributos morigerada por la prescripción declarada por el Ministerio, es decir, de reducir el plazo de prescripción de 10 a 5 años, reitero, siguiendo las recomendaciones del fiscal de gobierno y del consultor doctor Albacete. El 5 de marzo de 2012, el contribuyente Francisco Casal compareció ante la Presidencia de la República formulando petición administrativa al amparo del artículo 318 de la Constitución y solicitando la avocación de presidencia en el caso, la reconsideración de la decisión adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas en vía jerárquica y, en definitiva, la revocación total en lo que quedaba existente. Con fecha 9 de mayo de 2012, Presidencia de la República remite el expediente a la Fiscalía de Gobierno de primer turno, a cargo del doctor Daniel Borrelli, para que en carácter de medida para mejor proveer emita dictamen. El referido fiscal, el dictamen número 171/2012 del 3 de julio de 2012, en cuanto a la consulta efectuada, sucintamente entendió que, primero, no se había verificado la combinación de factores económicos en el Uruguay, ni se han configurado los presupuestos del concepto de empresa, por lo que las rentas obtenidas con la actividad relativa a la transferencia de jugadores al exterior no se hallaba gravada por el impuesto a la renta de industria y comercio, por el IRIC, al momento del dictado del acto de determinación. Reitero, el doctor Borrelli, en su dictamen, es el que formula, ¿verdad?, el hecho de que las rentas obtenidas por las actividades del Grupo Casal en esta dimensión no se hallaban gravadas por el IRIC. Coincido
coincidimos con el señor senador convocante de que el doctor Borrelli merece todo el respeto y la consideración de un alto funcionario de gobierno, y esa era su opinión, de que no se hallaban gravadas por el impuesto a la renta de la industria del comercio las actividades del Grupo Casal. Y que por no ser contribuyentes del IRIC, para las personas jurídicas del exterior que no poseen sucursal, agencia o establecimiento en el país, no se genera el impuesto al patrimonio empresarial ni se verifica el aspecto subjetivo del impuesto al valor agregado. Por lo tanto, concluye el dictamen que no corresponde el cobro de impuestos al contribuyente. Reitero, es el dictamen del fiscal de gobierno de primer turno, doctor Daniel Borrelli, el que concluye que no corresponde el cobro de impuestos al contribuyente. Al resolver una cuestión de naturaleza eminentemente técnica, el Poder Ejecutivo se ajustó estrictamente a las opiniones y recomendaciones vertidas en el expediente por los asesores de mayor rango de la Administración. Estamos hablando de las opiniones, ni más ni menos, que de los dos fiscales de gobierno, así como por lo informado por el jurista externo consultado a esos efectos, quien incluye opiniones de otros docentes y técnicos en su informe, y subsidiariamente por las decisiones judiciales entonces recaídas. Recordemos el archivo de la denuncia penal de la Dirección General Impositiva, ¿verdad?, por parte del juzgado penal correspondiente. Lo anterior determinó que el Poder Ejecutivo debiera optar por la solución que mejor pusiera al Estado a resguardo de juicios reparatorios patrimoniales derivados de una posible anulación del acto en vía jurisdiccional, ello sin rehuir al poder deber de adoptar la decisión ajustada a derecho. Aquí también vale la pena, en esa evaluación, que obviamente siempre tiene algún carácter de discrecionalidad y que obviamente puede haber diversas opiniones de esa evaluación y de esas consideraciones de riesgo con relación a litigios en la justicia administrativa penal, que de hecho existía en un caso paralelo al que estamos tratando en este caso, en donde el procurador del Estado en lo contencioso administrativo se había expresado contraria a la posición de la Dirección General Impositiva. O sea que ya existía, digamos, un antecedente en términos de un dictamen del procurador del Estado en lo contencioso administrativo que debía tomarse en cuenta a la hora de evaluar riesgos en materia de litigios en la vía jurisdiccional. En este contexto es que el Poder Ejecutivo dicta la resolución de fecha 15 de noviembre de 2013, por la cual dejó sin efecto el acto de determinación contenido en la resolución de la Dirección General Impositiva 1521/2009, sus modificativas y ampliatorias, las que se revocaron en su totalidad. Tal revocación fue condicionada a la renuncia expresa por parte de las personas físicas y jurídicas afectadas por los referidos actos administrativos, a la promoción de cualquier clase de accionamiento para obtener reparación por daños y perjuicios patrimoniales o morales, directos o indirectos, derivados de la actuación de la Administración, así como a cualquier reclamo de eventuales costas y costos derivados de desistimientos, pedidos de clausura o archivo. Esta circunstancia, o sea, esta condición para que la revocación efectivamente operara, se verificó en los hechos con el dictado de la resolución de la Presidencia de la República de fecha 21 de noviembre de 2013, la cual declara cumplida la condición establecida, así como la vigencia y efectividad de la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 15 de noviembre de 2013. En cumplimiento de lo resuelto por el Poder Ejecutivo, la Dirección General Impositiva se presentó ante la jurisdicción civil, juzgado letrado en lo civil de primer turno, y anulatoria,
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fichas 351 y 367/2010, a efectos de solicitar la clausura y archivo de los procesos. Señor Presidente, hechas las consideraciones precedentes, puede notarse que no hemos hecho referencia a nombres ni a montos específicos. Como es sabido, las actuaciones administrativas por parte de la Dirección General Impositiva con relación al contribuyente por el cual se nos ha citado, se encuentra amparada en el secreto tributario del artículo 47 del Código Tributario. El sigilo fiscal debe ser considerado como un instrumento de credibilidad del Estado. El fisco maneja información que por su propia naturaleza integra la esfera de privacidad reservada a los contribuyentes, y tampoco puede ocultarse el interés general que funda la necesidad de esta reserva. No es factible entonces que este ministro exponga públicamente la información que tiene carácter reservado. No obstante lo anterior, nuestro ministerio ha recibido un pedido de informes del señor senador convocante en el marco del artículo 118 de la Constitución de la República, de fecha 11 de diciembre de 2013. En el mismo se solicitaba el texto de la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 15 de noviembre de 2013 y los fundamentos de la misma. Dicha solicitud fue respondida con fecha 10 de enero de 2014, adjuntando las dos resoluciones del Poder Ejecutivo mencionadas, la E/1343 de 15 de noviembre de 2013 y la P/2674 del 21 de noviembre de 2013. Por lo tanto, a efectos de dejar clara la vocación del Poder Ejecutivo de informar de manera transparente sobre las actuaciones en cuestión, hemos elaborado una ampliación al pedido de informes antedicho, conteniendo los datos y los montos involucrados, y que hacemos entrega en esta instancia para que usted, señor Presidente, procese oportunamente. La información proporcionada al señor senador convocante se encuentra amparada en el secreto tributario y en consecuencia tiene el carácter de reservada y confidencial. La misma no deja de poseer tal carácter en virtud de responderse el pedido de informes. La responsabilidad legal respecto de la reserva se mantiene y se traslada al señor senador convocante. Pero queríamos por esta vía sí, reitero, dejar en claro nuestra vocación de transparencia y dar toda la información que el señor senador convocante obviamente merece tener en este sentido, incluyendo la información que por el secreto tributario del artículo 47 del Código Tributario esté amparada, ¿verdad?, en ese secreto. Y reitero, como es de costumbre en estos casos, se informa a través de un pedido de informes y se le traslada al señor senador que solicita el pedido de informes el deber de reserva y confidencialidad de la información. Hasta aquí nuestra intervención inicial sobre este tema. Con mucho gusto. Sobre este tema, sí. No, porque después usted hace una segunda intervención. Lo interrumpe. Adelante, señor. Con mucho gusto. En este mismo acto digo que no voy a recibir esa información. Sé lo que es la confidencialidad. Me tocó trabajar en los organismos impositivos. No quiero recibir esa información, porque sería muy fácil que la misma apareciera y quedara yo como el que la suministró a quien no se debe suministrar. Así que yo le agradezco mucho, pero no la voy a recibir. Y que conste que no la recibo a sus efectos. Continúa entonces en el uso de la palabra el señor ministro de Economía. Perfecto, creo que es absolutamente de recibo, y por lo tanto entendemos que con la respuesta que ya fue brindada en el mes de enero a la solicitud, al pedido de informes del señor senador convocante, queda entonces satisfecho el señor senador con la respuesta ya brindada. Decíamos que sobre este tema, aquí nosotros culminaríamos esta intervención. También habíamos sido
convocados, como bien refería el señor senador convocante, ¿verdad?, para opinar sobre la conveniencia y oportunidad de la ampliación edilicia de la Casa Central del Brou, pero entiendo que el señor senador convocante planteaba que de alguna manera retiraba esa solicitud en la convocatoria. O sea, yo quedo a lo que el señor presidente y la comisión permanente dispongan con respecto a ese punto. Muchas gracias, señor presidente.